Hola chicos, nada, pues desde hoy espero tener un espacio más en sus vidas. Eh, Nada, mi nombre es Jael. De lo que vamos a hablar hoy es un poco acerca de libros, que es lo que más me interesa en estos momentos. Es lo que más me interesa en estos momentos. Por ahora me encuentro escribiendo uno, así que me he dado la ardua labor de leer muchísimo y quiero compartir con ustedes el día de hoy tres de los libros que más me encantan sobre él. Y aquí va mi primer recomendado, José Saramago, Claraboya. ¿Qué les cuento sobre este libro? Este libro fue el libro perdido y hallado en el tiempo, como lo dice Pilar, su esposa. Este libro José Saramago lo escribió, lo envió a una editorial, la editorial nunca le contestó, pasaron cerca de 40 años y finalmente la editorial lo encontró perdido entre su bodega. Dio una llamada a José Saramago y le dijo, mira, encontramos tu libro, queremos publicarte. José Saramago le dijo, no, muchas gracias. Fue, recogió el libro y lo trajo de vuelta a su casa. Claraboya después una de las joyas de José Saramago. Eh, yo lo leí, me demoré 2 semanas en leérmelo. Es un libro de 415 páginas, diferentes historias, todas unidas por un mismo arco argumental que es la vida, en todos sus sentidos. Les voy a leer un pequeño párrafo de lo que Pilar dice en el prólogo del libro, y es esto. También en Claraboya están las mujeres fuertes de Saramago. Cuando el actor se recrea en los personajes femeninos, la capacidad transgresora se hace más evidente y descarnada. Lidia, mujer mantenida por un empresario al que le da lecciones de dignidad, el amor lésbico, la sumisión heredada, que se descubre como un hecho patético en el seno de la familia, la insoportable condena social, la violación, el instinto, la fuerza para mantener posiciones sociales, la pequeñez de las vidas y la honestidad que pueden encerrar algunos cuerpos, pese al cansancio de vivir tantas estrecheces e infortunios. Claraboya es una novela de personajes, como lo son todas y cada una de las novelas de Saramago. Mi segundo libro, no menos importante, es Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb. Nunca había escuchado hablar de esta autora, la descubrí por recomendación de Book Depository, que es el sitio en internet donde hago mis compras de mis libros en español, porque vivo en Australia y es muy difícil encontrar libros escritos en español, especialmente aquí en esta ciudad. Entonces, al uno estar viviendo en una ciudad extranjera por una cierta cantidad de tiempo en el cual el español no es tu primera lengua y no tienes un círculo social en el cual puedas interactuar en tu lengua materna, pues tu lenguaje empieza a cambiar y tu español se empieza a ver no afectado porque no te olvidas de las palabras, pero sí cuando estás pensando o cuando vas a hablar, pues a tu cabeza, a tu cerebro, lo primero que se le viene a la mente en muchas ocasiones cuando no encuentras una palabra en español es una palabra. Entonces, este libro ha sido uno de los mejores libros que yo haya podido encontrar en el 2017. Amélie Nothomb es una magnífica artista. Este libro narra sus primeros 3 años de vida en Japón, específicamente en Osaka. Entonces, nada, es una bebé que se autoproclama Dios y se niega a manifestar sus emociones. Entonces, durante las primeras etapas de su vida, ella simplemente no hace nada, no come, no habla, no hace absolutamente nada. Hasta el momento en que descubre como el sentido de la vida a través de una barra de chocolate. Es bien interesante. Es una novela hermosa por el contenido, por lo real, por lo cruel y además por lo particular del humor que le imprime esta artista de ascendencia belga. Así que nada, pues tómense el tiempo de leerlo, de buscarlo y estoy seguro que les va a encantar. Para cerrar este capítulo, chicos, mi último recomendado del día es Fernando Pessoa. Este libro que ven acá se llama La Hora del Diablo.
Es un libro súper chiquito, me lo leí en 2 días. Es un libro de editorial Acantilado, una de mis mejores editoriales, de las que más quiero. Estas hojitas rojas me parecen hermosísimas. Pero nada, este libro particularmente habla sobre una conversación que tiene el diablo con una mujer llamada María que está en embarazo. Esta mujer va un día a un baile y en ese baile se encuentra un hombre que está disfrazado del diablo. Este tipo la acompaña a su casa y sostienen una conversación. Durante esta conversación, pues ellos hablan de muchas cosas. Eh, Él habla sobre la metafísica de los misterios, él le habla sobre la literatura en la cual lo han retratado a él, algunos de forma injusta, algunos de forma justa. Es una cosa bien interesante, es la relación de Fernando Pessoa con la religión que se ve retratada en muchos de sus libros. Acabo de ordenar un libro precisamente que es sobre como toda esta posición que él tiene. Pero bueno, esta es una buena introducción a Fernando Pessoa. Si ustedes nunca lo han leído, es un libro muy nostálgico, como todos los libros de Fernando Pessoa, pero que sin duda es uno de sus mejores libros. Un abrazo, muchas gracias por escucharme durante estos cortos minutos. Este es el primero de muchos de los videos que voy a estar haciendo y solamente espero que les gusten. Si tienen alguna recomendación, si quieren que, no sé, hable de algún otro libro, si quieren que toquemos algunos temas, etcétera, solamente comenten, suscríbanse y nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo. Chao, chao.